el Señor apreció de sus pasos. Amén. Gloria a Dios. Salmo 105, hermanos, con un amén, para que todos podemos disfrutar la palabra del Señor. Amén. Salmo 105, en el 1, vamos a leer hasta el versículo 5. La palabra del Señor, siempre con toda reverencia. Gloria al Señor Jesús. Dice así: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, hermano, incline su rostro. Vamos a darle gracias al Señor por tantas cosas, como dice su palabra, por todas las maravillas que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Aquí estamos, Señor, una vez más delante de tu presencia, Señor Jesús. Agradecido, Señor, de estar aquí. Señor, por tantas cosas, Señor, por tantas cosas buenas, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, Señor Jesús. Oh Dios mío, por tantas maravillas, como dice tu palabra, Señor. Es por eso, Señor, que aquí estamos, Señor, ya con mis hermanos, Señor, que ya están presentes aquí, Señor Jesús. Hemos venido aquí, Señor, con un solo propósito, Señor Jesús, de venir a, Señor, a aprender cada día, Señor, de tu palabra, Señor, y venir a alabar y glorificar tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. No nos cansamos, Señor, de decirte, Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que has dado y por todo lo que has hecho, Señor, por cada uno de nosotros, Señor Jesús. Aún sin merecerlo, Señor, aún, Dios mío, en las cosas más pequeñas, Señor, siempre todas vienen de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias por nuestros trabajos. Gracias por la salud, Señor. Gracias, Señor, aún en los autos en los que nos movemos, Señor. Gracias, Señor, por cada cosa, Señor, por cada cosa pequeña, Señor, que tú nos das, Señor. Dios mío, son de grande bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos a esta hora por la vida, Señor, de cada hermano, Señor, de cada familia, de cada joven, Señor, de cada niño, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque, Señor, tú estás con nosotros, Señor, en todo tiempo, todos los días. Señor, tú nos guardas, tú nos libras, Señor, de cualquier, Señor, cosa mala que nos pueda pasar, Señor. Tú estás con nosotros, Dios mío. Gracias te damos a esta hora, Señor. Estos cantos, estas alabanzas, Señor, son para ti, para tu honra, para tu gloria. Recíbelos, Señor. Aún, Señor, ese teclado, Señor, el sonido, Señor, que sale de esa batería, de ese bajo, Señor, es dedicado para ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, y dele esa habilidad, Señor, a nuestros músicos, a nuestros jóvenes, Señor, y a todos los que, Señor, que cantan aquí en el coro, Señor, que seas tú, Señor, afinando esas voces, Señor, para dar lo mejor, Señor, que de cada uno de nosotros, Señor, lo hacemos para ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hora, que tu nombre, Señor, sea predicado, sea alabado, Señor, no solamente en este día, sino todos los días, Señor, de nuestras vidas, en los diferentes lugares, en las diferentes, Señor, ciudades, en las diferentes naciones, Señor. Hay un pueblo, Señor, que te alaba y que te adora, Señor, y, Señor, que predica tu palabra, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, en este día y en esta hora, Señor. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús.
que vienen al conocimiento de la palabra de Dios. El tema, hermano, de este día, ¿verdad?, he puesto así: edificados en la verdad. Amén. Edificados en la verdad. ¿Por qué resalto esto, hermano? Porque ya usted lo sabe y usted es partícipe de todo lo que gira alrededor nuestro. Y hay mucha, hermano, ¿cómo se dice? Mucha mentira que se dice como verdad. Este pasaje, hermano, que acabamos de leer nos deja saber, hermano, el fundamento de nuestra vida, hermano, ¿verdad?, se encuentra en la palabra de Dios. La semana pasada que hablábamos acerca de lo que era la relación entre la luz y las tinieblas, nos queda, hermano, muy claro a la luz de la palabra de Dios que nuestras vidas no tienen nada que ver, la vida del creyente, la vida del cristiano, no tiene nada que ver con el mundo de las tinieblas. Amén. No tiene nada que ver. Pero tristemente, hermano, ¿verdad?, al no ser edificados en la verdad de la palabra de Dios, la verdad que es Jesús, hermano, ¿sabe? Aún, hermano, dentro de la cristiandad se puede caminar en caminos chuecos o en caminos de oscuridad. Y hay un deseo, hermano, hay un anhelo en el corazón de Dios, pero también lo debe de haber en el corazón de cada cristiano, de cada hermano, de cada discípulo del Señor, cada cristiano, cada seguidor de Jesús. Hermano, es el poder, ¿verdad?, conocer y que su vida sea edificada en la verdad de Dios y en la verdad de su palabra. Hemos mirado en el caminar, ¿verdad?, en el Señor, como muchas, pues pudiéramos decir muchas personas, aún muchas familias, ¿verdad?, al llegar al Señor, al conocer de su palabra, empezar, hermano, a crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, no tuvieron cuidado, no tuvieron precaución de que sus vidas fueran edificadas sobre la verdad de la palabra de Dios. Y, hermano, al llegar, ¿verdad?, los ataques del maligno, al llegar las luchas, al llegar las pruebas, pues, hermano, no pudieron resistir los ataques, ¿verdad?, las embestidas del maligno. Así es de que no solamente, hermano, ¿verdad?, eso lo sabemos, en el corazón de Dios está, pero en el corazón, hermano, del cristiano, en el corazón, ¿verdad?, nuestro, en el corazón de cada cristiano, de cada maestro, de cada pastor, de cada evangelista, de cada misionero, debe de estar, hermano, este sentir. El sentir, hermano, es de que cada creyente que viene a los caminos del Señor, y aún, hermano, los que ya por muchos años han conocido del Señor, sus vidas sigan siendo edificadas en la verdad. En la verdad y nada más que la verdad. Usted lo sabe, hermano, que al escuchar en veces en la radio, en la televisión, aún, hermano, en el internet, que es lo que ahorita, hermano, por todos lados llega. Cuando usted escucha cosas, usted se da cuenta, hermano, de cosas que se dicen que son mentira. Y se hablan y se predican como que son verdad. Ahora, hermano, ¿cómo es la única manera que nos mantenemos a salvo o nos mantenemos seguros y que nuestras vidas, hermano, no vayan a correr ese peligro de ser desbalagadas o de ser llevadas por caminos que no son correctos? Bueno, hermano, la única, ¿cómo se diría? La alternativa o la única manera de resguardar nuestra vida es edificando nuestra vida en la verdad. Amén. Sé, hermano, que muchos de los que aún dentro de la iglesia, ¿verdad?, no hablando, ¿verdad?, de personas que todavía no han venido al conocimiento del Señor, pero aún, hermano, dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, hay muchas personas que se dirigen en sus vidas y viven sus vidas de acuerdo, hermano, a una enseñanza, a una persona, o siguiendo, ¿verdad?, alguna persona que está, digamos, al frente, o que está en eminencia. ¿Por qué lo digo esto, hermano? Tristemente, hermano, hay hermanos que practican cosas que no están bien delante de Dios en la palabra del Señor, y las practican, hermanos, solo porque su pastor lo practica.
Amén. Hermano, no importa, hermano, que sea el pastor, que sea quien sea, hermano, todo tiene la manera de dirigirnos para estar a salvo, tiene que estar edificada a la luz de la palabra de Dios. Tristemente, hermano, muchas personas, cuando algunas veces se les ha preguntado o alguien los ha cuestionado, pues en veces se excusan, es que bueno, es que yo hago esto, o yo vivo así, o yo practico así, pues es que así le hace mi pastor, o así le hace el hermano fulano, o así le hace el hermano sultano. Hermano, no es una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, sea de palabra o sea de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor y lo hacemos, hermano, con la palabra de Dios. Hay veces, hermano, que hay cosas que nos preguntamos, o hermano, que queremos saber. Es cierto que tal vez no conocemos todas las cosas y no tenemos todas las respuestas, pero en la palabra de Dios, hermano, sí se encuentran y las podemos buscar a la luz de la palabra del Señor. ¿Ok? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque a veces hay mucha controversia, el por qué unas personas hacen unas cosas y por qué otras personas hacen otras cosas. ¿Por qué, hermano, en un lugar se practica tal cosa y por qué en otro lugar no se practica? E incluso, hermano, lo de la semana pasada, acerca de la celebración, ¿verdad?, y que yo predicaba, ¿verdad?, de los muertos, de Halloween y todas estas cosas. Hermano, muy tristemente, esta nación, ¿verdad?, aquí en América, aún, hermano, que fue fundada con principios bíblicos. Esta nación, hermano, ¿verdad?, fue fundada en la palabra del Señor. Fue fundada, hermano, ¿verdad?, en los principios bíblicos. Pero al pasar el tiempo, hermano, como que fueron bajando la guardia. Como que la iglesia empezó a bajar la guardia, hermano, y el día de hoy, hermano, tenemos, hermano, una mezcla de muchas prácticas que se hacen aún dentro de la iglesia. Ahora, pues, hermano, miles y miles de personas las practican, pues porque se excusan en eso. Se excusan en que, oh no, pues es que ahí lo hacen, no, es que aquellos pues son cristianos y lo hacen, y aquellos, ¿verdad?, aunque son, ¿verdad?, de otra iglesia o de otra organización o de otra denominación, pues ellos lo hacen. Pero, hermano, como cristianos, desde el momento, hermano, que Dios nos quita la venda y nos da el acceso a la palabra de Dios, hermano, tenemos que dirigir nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. No vamos a, ¿cómo se llama? No vamos a, ¿cómo se podría decir? A comprometer, hermano, esa área. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir daños. Son edificados en la verdad. La palabra del Señor, hermano, nos deja saber ahí en Efesios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué, hermano? Porque aún los apóstoles y los profetas no hablaron de su propia cuenta. La Biblia así lo dice. El apóstol Pedro, ¿verdad?, lo declara en sus cartas, que, hermano, toda palabra es inspirada por Dios y fue traída, hermano, a través de hombres, pero hombres que hablaron de parte de Dios. Mucha gente dice, no, yo por qué tengo que hacerle caso a lo que dice la Biblia, si eso lo escribieron hombres mortales. Bueno, la Biblia, hermano, no lo contradice, dice exactamente que sí, pero, hermano, hablaron bajo la inspiración de Dios. Así es de que, hermano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra de Dios, hermano, es útil para ayudarnos en nuestro diario vivir, para saber cómo edificar nuestras vidas de la manera correcta. Es muy importante, hermano. En veces, hermano, yo le digo, en veces mi niño me pregunta cosas, porque él mira, hermano, cosas que alguien más practica. Y él dice, papá, pero ¿por qué, verdad? Ellos hacen así o hacen así, si ellos se llaman cristianos. Y es ahí, hermano, donde le recalco. Y esto es lo mismo, hermano, que como iglesia recalcamos.
Que nuestra vida no está dirigida de cómo se dirige el hermano, cómo se dirigen, ¿verdad?, otros hermanos. No, hermano, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿En dónde está nuestro fundamento? ¿En dónde, hermano, estamos edificando nuestras vidas? Pues, hermano, aquí está, en todo el consejo de la palabra. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sabe, hermano, que yo sé que usted lo escucha, pero muchas cosas, hermano, que nos llaman la atención es que el día de hoy estamos en tiempos finales y la palabra se está cumpliendo. Las malas enseñanzas, hermano, el apóstol Pablo en la Biblia, ¿verdad?, inspirado, le llama las malas enseñanzas las herejías, que contradecían la enseñanza del Señor. Hermanos, se escuchan por donde quiera. Yo no sé si se ha escuchado. El día de hoy anda algo, hermano, muy fuerte, ¿verdad?, en el movimiento mesiánico. Usted lo va a escuchar y tenemos que tener cuidado. Ahora, hermano, quieren prohibir, hermano, de que se pronuncie el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahora, hermano, si usted quiere decir el nombre de Jesús, pues, hermano, pues lo tiene que decir en hebreo. Ahora tiene que decir, ¿verdad? No tiene que decir más Jesús. Ahora, ¿verdad?, tiene que decir, ¿verdad?, Yeshua. Amén. Hay cositas, hermano, en las cuales, hermanos, nos tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. Y aunque, hermano, ¿verdad?, Yeshua, que igual, ¿verdad?, en hebreo es el Mesías, ¿verdad?, el ungido. Pero, hermano, son cosas en las cuales la iglesia tiene que tener mucho cuidado. Otra de las cosas que de volver a guardar la ley, volver a practicar, hermano, ¿verdad?, la ley dada al Señor a Moisés en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, todas las cosas, no la ley, hermano, moral, sino, hermano, todas las cosas que ellos practicaban como pueblo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sigue diciendo ahí el verso 21: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo, hermano, lo que es, hermano, la iglesia, sean judíos, hermanos, sean gentiles, todos los que el Señor ha llamado, hermano, tienen que ser edificados principalmente en Jesucristo. El verso 22 dice: y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hablando, ¿verdad?, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, haciéndolos partícipe. Aquí, hermano, encontramos como la importancia, hermano, de por qué hacemos lo que hacemos, el por qué hablamos lo que hablamos, el por qué decimos lo que decimos. Porque, hermano, se encuentra en la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Nadie es perfecto y somos humanos y cometemos errores. Pero, hermano, ¿sabe, hermano, que dentro de la cristiandad, aún, hermano, como hermanos, y hablo, hermano, como ministros, ¿verdad?, como pastores, ¿sabe que hay muchos que no les gusta que los llamen a cuentas? ¿Sí? Hay muchos, hermanos, que no quieren, hermano, ejercer, ¿verdad?, cuentas. Y que no quieren, hermano, ser transparentes. Es más, hermano, cuando alguien les pregunta algo, en cualquier área, hermano, en cualquier área de su vida, sea, hermano, en la iglesia, sea en la relación con los hermanos, sea en su hogar, sea con sus hijos, hermano, sea en sus finanzas, hermano, hay gente que, hermano, ¿verdad?, hay hermanos, ¿verdad?, digamos, líderes, ministros, que se ofenden, hermano. Y eso no debe de ser, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, si hay algo en lo cual, hermano, algún ministro, hermano, ¿verdad?, algún maestro, algún pastor está, hermano, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra de Dios,
está, hermano, caminando por un lado equivocado, pues, hermano, tenemos que traerlo y mirarlo a la luz de la palabra de Dios. Amén. Y si hay algo que corregir a la luz de la palabra de Dios, hermano, hay que hacerlo. Porque, hermano, si no permitimos que se haga un autoexamen, hermano, pues se puede empezar por poquito. Así se han empezado muchos. Incluso la Biblia, hermano, registra muchos que, hermano, verdad, después de haber venido y caminar en la verdad, empezaron a caminar por el camino equivocado. Empezaron a irse por sendas que no son correctas. Y, hermano, y se perdieron. ¿Ok? Así es de que eso, hermano, es algo muy importante. Y como iglesia y como pastor, se los digo, hermano, no se sienta mal, hermano, si un día, hermano, tiene algo que decirme, sea, hermano, de lo que hablo, de lo que predico de la palabra de Dios, o incluso de mi persona, o de mi familia, hermano, en todas las áreas, aún, hermano, en las finanzas. Hermano, la iglesia, hermano, está supuesta, hermano, ¿verdad? Cuando, hermano, hay uno, ¿verdad? En la iglesia, hermano, camina en fidelidad al Señor. Y, hermano, uno tiene el derecho de decirle a su pastor, mira, no porque pienso mal o porque esto, pero enséñame las finanzas del año pasado. Hermano, y los libros ahí están. En veces no lo decimos, hermano, ¿verdad? En la iglesia abiertamente, porque, hermano, en la iglesia viene gente, ¿verdad?, que nos visita. Pero, hermano, como iglesia, hermano, ¿verdad?, todo fiel, hermano, a Dios, hermano, tiene el derecho, hermano, de cuestionar a su hermano, a su pastor, al hermano, a la hermana. Nunca se sienta, hermano, que él, hermano, no, hermano, de veras, yo he sabido de personas que alguien les pregunta de finanzas y, hermano, se molestan. No, ¿verdad? Tú no tienes que saber de eso, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo el Señor le hace, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Él nos dice, no, hermano. Por eso, porque ha habido eso, por eso muchos, hermano, la Biblia uno registra, se han ido tras el dinero. Tenemos, hermano, que ayudarnos los unos a los otros. Es cierto, hermano, que hay veces que eso produce confrontación. Pero siempre trataremos de dirigirnos por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos perdernos. No queremos perder, hermano, nuestra salvación. Queremos, hermano, caminar de una manera, hermano, guiados, y que nuestras vidas se edifiquen en el Señor. ¿Sabe, hermano, que esto es de mucha importancia? Y se lo digo, ¿verdad?, con mucho respeto. Cada cristiano, hermano, cada hermana tiene un llamado específico de Dios. ¿Ok? Y usted lo debe de saber, todos lo debemos de saber, y tenemos que estar bien fundados en la palabra de Dios, que el propósito que Dios nos llamó, hermano, está sostenido en el fundamento que es Cristo y su palabra. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque si el propósito que Dios le llamó y su vida, hermano, y el propósito que Dios le dio está fundado en la palabra, hermano, mientras alguien a la luz de la palabra no demuestre algo diferente, usted tiene que estar bien seguro en dónde está fundado. ¿Por qué le digo esto? ¿Sabe por qué? Porque si usted no sabe, hermano, a lo que Dios lo ha llamado a hacer, y si su vida, hermano, en su fundamento no está en la palabra de Dios, en lo que es la palabra de Dios y en Cristo Jesús solamente, hermano, créame que hay alguien por ahí que va a venir a ponerle encima a usted un diferente propósito. Se lo digo, hermano, con todo mi corazón. Dentro de la iglesia, hermano, tal vez, hermano, si usted no mira a alguien, ¿verdad?, o de repente ya no miró a alguien, hermano, usted puede preguntarme. Usted puede decirme, pastor, mira, ¿verdad, hermano, hermana? ¿Sabe por qué, hermana? ¿Por qué? Porque aún, hermano, dentro de la iglesia, hermano, en veces, hermano, hay quienes no están de acuerdo. Yo se los digo como pastor, hermano.
Si yo no sé a lo que el Señor me ha llamado y yo no tengo el fundamento en la palabra de Dios, hermano, alguien va a venir y va a poner sobre mí un llamado que quizá Dios les llamó a ellos, pero como no lo han podido hacer, ahora se lo quieren poner a alguien más. Y Dios nos libre, hermano, de andar haciendo cosas que el Señor no nos mandó a hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso le decía, hermano, ¿verdad? Más de una persona, hermano, en el tiempo que nosotros pastoreamos, hermano, no ha estado en acuerdo con nosotros. Ahora, hermano, una cosa es que alguien no esté en acuerdo con nosotros, pero otra cosa, hermano, es que no estén en acuerdo con nosotros porque nos han probado, hermano, con la palabra de Dios, de que, hermano, estamos caminando mal. Si hay alguien, hermano, que le expone algo a alguien, hermano, que tiene que ver con las cosas de Dios, tiene que traer la evidencia del por qué las cosas deben de ser así. Aquí, hermano, no es que la opinión del pastor vale más, ni del hermano, de la hermana. No, hermana. Todos, dice la palabra, que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Su palabra para edificarnos, para que todos vayamos creciendo y vayamos, hermano, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y no nos perdamos. Ahora, hermano, hay una grande diferencia entre alguien, ¿verdad?, que tiene otro propósito, otro llamado, o en su forma de pensar, en su opinión, mira las cosas de otra manera. Eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Pero, hermano, mientras la palabra del Señor, hermano, no sea expuesta, no podemos, hermano, ¿cómo se dice? Ni irnos a la izquierda ni a la izquierda, ya me volteé, ¿verdad? Ni a la izquierda ni a la derecha. No, hermano, nos vamos a conducir de la palabra de Dios. Así es de que, y se lo digo claro, hermano, ¿verdad? Porque tal vez usted a lo mejor algún día ha tenido una inquietud, ¿verdad? Y que nada lo detenga, hermano. Que nada lo detenga. ¿Por qué? Porque para eso el Señor nos llamó, para edificarnos. No piense, ay, el pastor se va a sentir mal, y lo voy a ofender, o qué va a decir, ¿verdad? Que soy un rebelde. No, hermano. No, hermano. Simplemente, hermano, ¿verdad? Que sea de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque, hermano, hay veces que no es que se quiere imponer la palabra de Dios. Tristemente, hay veces que se quiere imponer mi manera de pensar. ¿Ok? Y eso, hermano, no va a trabajar, porque no somos edificados, ni somos guiados por sentimientos, ni por, hermano, maneras de pensar. No, por la palabra de Dios. Así es de que ahí está, hermano. Vaya conmigo, hermano, a la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Amén. Dice así, el verso 11. Verso 11. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Quién es ese fundamento, hermano? Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Ahora, pastor, ¿ha habido gente que pone otro fundamento? Sí. Sí lo ha puesto. Pero, hermano, las consecuencias han sido muy fuertes. El no poner, hermano, el remover el fundamento de Jesucristo, su palabra, hermano, es correr el riesgo, hermano, de una grande pérdida. Ese, hermano, es algo peligroso, que siempre ha terminado el fundamento. Su vida tiene que estar en la verdad, edificados en Cristo. Y si, hermano, usted escucha algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, pues, como dicen por ahí, una luz roja tiene que sonar, tiene que haber una alerta. La palabra del Señor nos enseña de esa manera. Lo voy a llevar, hermano, a otras escrituras. Vaya conmigo a San Juan. Ese usted lo conoce de memoria, San Juan 8. San Juan 8, y en el verso 32, dice así, ¿verdad? El apóstol Juan escribiendo.
Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De eso se trata, hermano. Amén. El Señor no nos llamó a esclavitud, ni a seguir a ningún hombre, ni a seguir a nadie más. No, hermano, el día que Él nos salvó, el día que Él vino a nuestras vidas, es, hermano, para que le sigamos a Él. El enemigo, hermano, va a tratar siempre de confundir nuestras vidas y de tratar de usar diferentes cosas que se oyen y enseñanzas. Pero, hermano, el día que hemos conocido la verdad, nunca comprometamos la libertad que Dios nos ha dado a través de su palabra. Ahí mismo en San Juan, hermano, vaya al capítulo 16. San Juan 16, el verso 13. San Juan 16 y en el verso 13. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es muy importante, hermano, porque el Señor nos ha llamado a caminar y a ser edificados en su verdad. Pero no estamos solos. Esto es algo muy lindo que la iglesia, hermano, tiene que conocer. Hay veces, hermano, que ¿cómo se dice? El dirigirse de diferentes maneras en diferentes lugares, hermano, a los hermanos les trae confusión. Pero hay algo, hermano, que podemos notar cuando a veces hay confusión. Es que ¿cómo se dice? Se expresa de una manera así. En veces dice, ¿verdad? O es que se dirigen de una manera. Pero yo siento que no es correcto. Yo como que el Señor me redarguye que no es así. Oh, bueno, hermano, la iglesia, hermano, al conducirse en la verdad y al ser edificados en la verdad, no está solo. No estamos solos, hermano. El Espíritu Santo, dice ahí, nos guiará a toda verdad. Él vive y mora en nosotros, hermano. Y si nuestro pie de repente se quiere empezar a desviar, hermano, el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a avisar. Cuando usted escucha, hermano, algo que entra por su oído y es mentira, usted rápido, hermano, en su interior, ¿verdad? El Espíritu Santo le hace saber que lo que usted ha escuchado, aunque se oye muy bonito, no es la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice aquí, ¿verdad?, que no hablará por su cuenta, sino recordará todo lo que Cristo nos dejó en su palabra. Así es de que cuando se escucha algo, hermano, y eso concuerda con la palabra de Dios, usted tiene paz. Usted tiene tranquilidad. Pero si empieza, hermano, una inquietud en usted, tal vez aunque no conoce en el momento la respuesta, aunque está en la palabra, pero si usted no la conoce, el Espíritu Santo le va a avisar. Es más, hermano, yo sé que en veces pensamos como que es algo, hermano, muy ¿cómo se dice? Muy no sé ni cómo decirlo. Pero no, hermano, es muy práctico. Aún, hermano, en la vida diaria, en las cosas más sencillas, el Espíritu le va a redarguir. No se me vienen, hermano, cositas, pero simples cositas que no están bien. El Espíritu le va a hacer saber que eso que usted está haciendo, de la manera que usted se está dirigiendo, contradice, hermano, a la enseñanza y a los mandatos que nos ha dado nuestro Señor. En veces, ¿verdad?, por ahí le dan como solamente, ¿verdad?, si puedo pensar, alguien le da por ahí cambio de más y hay quien dice, no, mira qué bendición, ¿verdad? No, pero ¿cómo va a ser una bendición si a la cajera se lo van a cobrar cuando recorte su día? Y muchas cositas, hermano. Escuchemos, hermano, esa dirección, esa voz del Espíritu Santo.
Aún en la cosa más sencilla, hermano. Hay veces que no tenemos el sentir, hermano, o sentimos algo, hermano, el ir a un lugar, o el entrar en un lugar, o hacer cosas. Hermano, hagamos caso. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Por eso el apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad? Les dice, no contristéis al Espíritu Santo. Porque el Espíritu habla, pero a veces lo callamos, porque queremos hacer nuestra voluntad. Pero no podemos decir que el Señor no nos guía a toda verdad. Él nos guía a toda verdad. Dice, cuando Él venga, hermano, Él ha venido a morar en nuestras vidas, no estamos solos, tenemos su ayuda. Así es de que vamos, ¿cómo se llama? A apoyarnos en ello. En toda nuestra vida, hermano. Vamos a apoyarnos en todo el consejo de la palabra de Dios y vamos a estar a salvo. La semana pasada yo lo decía, ¿verdad? Hay mucha controversia con esta práctica del ¿cómo se llama? De las fiestas de Halloween. Pero hermano, yo sé que a un cristiano genuino y verdadero el Espíritu Santo le habla, sí, y le deja saber, le trae convicción y lo dirige. ¿Para qué? Para que no caiga en el error. Vaya conmigo, hermano, voy a ir un poquito rápido, tengo muchas citas. Vaya conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a Segunda de Pedro 2. ¿Lo tiene, hermano? Ahí en el verso 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Bueno, ¿verdad? Dice ahí, hubo. ¿Y qué dice? Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, cosas que van en contra de la palabra de Dios. Dice, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Esto está pasando, hermano, a todo tiempo. Sigue diciendo, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermano, ¿qué pasa con una vida de un cristiano cuando cae en el error? Cuando se va tras el camino, hermano, de disolución y siguiendo prácticas en contra de la palabra de Dios. ¿Qué pasa con su vida? Hermano, causa que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Usted ha escuchado, hermano, a la gente decir que para ser como fulano el cristiano, mejor me quedo así? Oye, yo lo conozco, es mi vecino, es mi vecina, es cristiano, y para yo ser como él, pues mejor me quedo así. La gente, hermano, dice la palabra del Señor, hermano, somos cartas abiertas y la gente nos mira. Y por causa, hermano, de nuestra manera de vivir, mira, hermano, esto es algo fuerte. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque no se está blasfemando el nombre de fulano, de sultano. Por nuestra vida, por nuestro estilo de vida y nuestras prácticas, estamos comprometiendo el nombre de Dios. La gente, hermano, mucha gente, aunque no son excusables, pero mucha gente, hermano, se excusa en esas cosas, ¿verdad? En las prácticas, se excusa de que yo no quiero ser como ellos, mira lo que ellos hacen, ¿verdad? Mira lo que ellos hacen. No, hermano, y dicen tantas cosas de la iglesia y tantas cosas, verdades del pueblo de Dios. ¿Por qué? No porque no fallamos y no cometemos faltas y errores, no, hermano. ¿Por qué? Porque se vive, hermano, ¿verdad? De una manera hipócrita. Ahí mismo, hermano, en Segunda de Pedro, ahí lees un poquito el verso 1 y en el verso 19. Es lo que les decía hace ratito, hermano, la palabra del Señor dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra a todo lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura. ¿Quién la tiene, hermano?
Dice el apóstol Pedro, tenemos. Usted y yo podemos decir lo mismo. Tenemos la palabra profética más segura, que si la guardamos y hacemos bien en guardarla, hermano, alumbrará nuestro caminar, ¿verdad?, en esta tierra hasta que lleguemos y estemos con el Señor. Vaya conmigo, hermano, regrese a Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, está un poquito para atrás. Amén. El verso 4. Amén. Gálatas 2, 4. Dice así. Y esto a pesar de los falsos hermanos. ¿Qué dice, hermano? ¿Falsos qué? No dice falsos personas o falsos inconversos. Falsos hermanos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a edificar nuestras vidas en la verdad del Señor. Y la pregunta, hermano, que él me hizo fue, ¿y por qué eso es muy importante? Bueno, porque si no, ¿verdad?, se puede caer en el error y puede caer uno en la hipocresía. ¿Y cómo te das cuenta que alguien es verdadero? Hermano, tenemos que decirles cómo nos damos cuenta. Bueno, hermano, ¿qué dice Mateo 7:15? Cuidaos, ¿de qué? De los falsos apóstoles, de los falsos maestros. Dice que vienen como ¿qué? Con traje de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Pero el siguiente versículo dice, por sus frutos los conoceréis. El Señor no nos deja ciegas, hermano. Él no nos deja ciegas. Así es de que, hermano, ahí como dice, ¿verdad?, hermanos falsos, falsos profetas. ¿Cómo nos damos cuenta de un falso profeta? Pues un falso profeta, hermano, es aquel que aunque se dice profeta, que aunque se dice apóstol, que aunque, hermano, tenga el sobrenombre que tenga, hermano, miremos los frutos. Hermano, el día de hoy, cuanto más se llama apóstol y profeta. Sí, hermano. Pero a la luz de la palabra, si aplicamos la regla de oro que Cristo nos dejó, es muy fácil distinguir, hermano, entre un falso apóstol, un falso profeta, un falso maestro, hermano. Échele una miradita a sus frutos. Y no hay manera de confundirse. Me acuerdo, ¿verdad?, una vez que un hermano, ¿verdad?, nos acusó a mí, a mi hermano, de ser falsos hermanos. Después que le hicimos un favor, ¿verdad?, de traerlo para acá. Pero no lo hizo públicamente. Él escribió una carta y ahí puso, me encuentro entre falsos hermanos y santo Señor, pues ¿qué le hicimos? Mandó esa carta para México. Mi hermano, cuando oí esa carta, dijo, yo quiero que esta carta la lean los hermanos. Sí, pero cuando llegó esa carta, ¿a quién cree que se la dio? Se la entregaron los ministros a mi papá. Y cuando la leyeron los hermanos, el hermano fulano, mire, mandó una carta y le quiere que los... Y el que le tocó leerla, hermano. Y ella dijo, caray, pero si este hermano que envió la carta, pues él es el que está ahí con ellos. Ay, hermano. ¿Se dan cuenta, hermano? Hay falsos hermanos, falsos profetas. Por sus frutos los conoceré. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque, hermano, dentro de la iglesia todo eso es verdad.
Y no nos debe de sorprender. Tenemos que tener cuidado para que al conocer esto, hermano, nos edifiquemos en el Señor. Hermano, mire, hay quien le puede dar un abrazo, hermano, y no digo nada más aquí, en la iglesia general hay gente que le da un abrazo, hermano, y nada más se voltea y habla de usted. Eso es lo que se está hablando. No se dirigen de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado. Por sus frutos los conoceréis. En el libro de los Hebreos, hermano, en el capítulo 17 y en el verso 10 en adelante, usted lo puede leer ahí en su casa. Cuando el apóstol Pablo, hermano, ¿verdad?, predicaba la palabra de Dios, los hermanos de Berea, usted conoce esa historia en el libro de los Hechos, los hermanos de Berea, de este lugar, cuando se predicaba, hermano, la palabra de Dios, ¿sabe qué hacían cuando el apóstol Pablo, verdad, se iba para otro lugar? Ellos iban, hermano, e investigaban si las palabras que se predicaban o el mensaje que se estaba diciendo era verdad. Ellos no nada más decían amén, aunque probablemente lo decían, ¿verdad?, al escuchar, porque ellos recibían la palabra de Dios. Pero una vez que terminaba, hermano, tal vez el sermón o terminaba la reunión, ellos se iban a su casa y agarraban, hermano, ¿verdad?, y escudriñaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Eso lo tenemos que hacer nosotros también. Está en Hechos 17, hermano, para que usted lo pueda escudriñar en su casa. Tenemos que tener cuidado, porque no todo es verdad. Y luego, hermano, ¿verdad?, tenemos las escrituras. Proverbios 14:2 es muy clara. Hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué?, derechos, pero su final es camino de muerte. Y hay una escritura que esa, hermano, siempre me ha sido muy fuerte para mi vida. Míralo, Mateo 7:21. Si quiere lo leemos, hermano, y vamos a terminar con esa escritura. Mateo 7:21. Amén. Mateo 7:21. Amén. Amén. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios expresada en su palabra. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese pasaje es muy interesante, porque el Señor, hermano, no les reprocha las cosas que hicieron. Hermano, para que alguien sane, hermano, el Señor no tiene que sanar, nosotros no tenemos el poder, es Dios, hermano. Para echar fuera un demonio, hermano, tiene que ser en el poder del Señor. Quien no lo hace en el poder del Señor, ya la Biblia nos dice qué pasa. Entonces estas cosas, hermano, aunque estas personas, hermano, lo hicieron, pero el Señor les dice que no les conoce. Hermano, las personas, hermano, que oran por los enfermos, las personas, hermano, que oran por los endemoniados, son personas que mucha gente las conoce. Oh, el hermano fulano, ¿verdad? El Señor le ha dado el don de echar fuera demonios, el dones de sanidad. Oh, gloria a Dios, hermano, los conocen, pero Cristo no les conoce. ¿Por qué no les conoce, hermano? Mira el final lo que dice. Es cierto, no les dice que no, es mentira, ustedes no echaban fuera demonios, es mentira, sus milagros eran falsos. No les dice eso, al final les dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir, hermano, que eran personas que llevaban el nombre de cristiano, aún utilizaban el poder de Dios para hacer milagros, hermano, pero practicaban en sus vidas maldad. El apóstol Pablo a los Gálatas les dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
Esta gente, hermano, edificó su vida, hermano, aunque por afuera, hermano, se podía mirar, ¿verdad?, que todas estas cosas se hacían. No lo hicieron de una manera genuina, hacedores de maldad. Hermano, esas palabras son muy fuertes. Esas palabras, hermano, hay que meditarlas y hay que grabárnoslas. ¿Por qué, hermano? Porque no importa que alguien llevó el sobrenombre de apóstol, no importa si alguien llevó el sobrenombre de pastor, si alguien llevó el sobrenombre de evangelista, de maestro, no importa. Si su vida camina en maldad, en ese día el Señor no le conocerá. Es bien fuerte esto, hermano. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿Cómo es que eso sucede? Cuando nuestro pie se aparta de la palabra de Dios. Cuando nuestros propósitos se apartan de los propósitos de Dios. Cuando, hermano, el llamado que Dios nos ha dado se convierte, hermano, en un llamado personal egoísta de una persona. Tenemos que tener mucho cuidado. La palabra, hermano, en 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo a los Corintios les dice: examinaos a vosotros mismos. ¿Qué es esto? De vez en cuando, hermano, cada tiempo en tiempo, tenemos que echar una miradita. ¿Cómo andamos en nuestras vidas? Amén. Examinaos a vosotros mismos. Si es que estamos en la fe. Tenemos, hermano, veces en nuestra vida caminando, nuestra vida diaria, tenemos que detenernos, hermano. Y esto lo tiene que hacer no nada más, hermano, los hermanos, no, hermano, todos. Así es de que con esa escritura, hermano, voy a terminar. Póngase de pie, hermano.